Es muy grato saludar a todos ustedes, señoras y señores, muy buenos días. Es el viernes 12 de febrero del 2016. Mañana fría en la capital de la República. Noticia nos dirán desde todos los hogares que están percibiendo este amanecer capitalino. Bueno, pues en todas las barriadas, en todos los sectores de la urbe quiteña, longitudinal, inmensa, grande. Hay ocasiones en que el clima es muy cordial y el sol, el astro rey, amanece, desde luego tampoco es parte de nuestra sabiduría, amanece iluminando el oriente y da la impresión de que todos los cerros que nos dividen de la Amazonía están jubilosos con los primeros rayos de sol. Pero este comienzo del invierno me da la impresión que va a tener igualmente ámbitos de la urbe con unas características y a la misma hora en simultáneo frío intenso en otros lados, calor, clima templado y bueno, un variopinta muy interesante. Vamos a pedirle a todos nuestros oyentes que opten por la ropa más abrigada y eviten cualquier clase de resfrío. Voy a leer las primeras planas de los rotativos ecuatorianos. Comienzo por Expreso. Las declaraciones serán públicas, pero no ante notario. Refiere a las declaraciones del patrimonio de los empleados públicos, de los funcionarios públicos, para darle un genérico mucho más amplio, de los señores asambleístas que no quieren acudir ante los notarios y prefieren una máquina. Habrá más transparencia, dice algún iluso ciudadano que ha opinado. No lo ubican desde el lado de la redacción de Diario Expreso. Pero el ida la noticia afirma que el debate sobre las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos se superó precisamente ayer en la Asamblea. ¿De qué manera? Los documentos se colgarán en la página web de la Contraloría, donde serán asequibles para todos. Sin embargo, los formularios no tendrán que cumplirse ante un notario. Las normatividades cumplirán el trámite legislativo y bueno, el trámite legislativo con 82 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. ¿Por qué será que no quieren comprometerse mucho suscribiendo un documento, pero declarando: yo soy dueño de tales bienes, los he hecho con el sudor de mi frente y no con mis uñas esplendorosas? ¿No es cierto? Tendría que decir el funcionario, aclarar su posición ética frente a la colectividad. La Contraloría será el organismo encargado de comprobar que las declaraciones se ajustan a la realidad, como que la Contraloría tiene un ejército de verificación para ir a conocer todos los activos que posee un parlamentario o un ministro de Estado o un colaborador de alto vuelo, de alto nivel y de alto vuelo también en ocasiones. La Contraloría, como dice Jorge Rodríguez, actual coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, fue representante en la Comisión Cívica Anticorrupción entre el 2010 y el 2005. Tiene el título de economista otorgado por la Universidad Católica. Tiene también Jorge un posgrado en comercio exterior.
La nota que pertenece al compañero Ronnie Rodríguez García de Expreso en la ciudad de Quito menciona que la Comisión Nacional Anticorrupción tiene en la mira a la mismísima Contraloría General del Estado. Ahí está el detalle. Uno de sus integrantes, Jorge Rodríguez, asegura que la entidad nunca especifica culpables de las irregularidades. Ustedes le han visto que señale, no, es lo que pide. Y aquí tengo yo el periódico que ruego en cámaras tengan la bondad de exhibir a nuestros televidentes digitales, ¿no? Parece que sí traje esa página, pero entonces ahí dice, dispone el señor Contralor. Aquí está. Aquí está. Miren ustedes, página entera, dedicada a una entrevista que le formuló la editora en jefe de Expreso en la ciudad capital, Carlita Maldonado. Lo que le dice Carlos Polit en parte de este contexto es lo siguiente, póngale atención. Los legisladores han sido mediocres en luchar contra la corrupción. Ahora les culpa a los legisladores, que también obviamente tienen ellos la obligación de condenar. Gracias, muchas gracias. Tienen la obligación de condenar y fiscalizar a todos los sectores administrativos y que toman decisiones importantes en los negocios del Estado, en las urgencias del Estado, y a través de las urgencias del Estado se le pasan por los bigotes a la autoridad de control. Y entonces dice, los legisladores han sido mediocres en lucha contra la corrupción. Ustedes opinen, ¿y el Contralor qué ha sido? Claro. Dice, hay exfuncionarios que han sido señalados. ¿Cuándo ha señalado a un funcionario? Le está preguntando los mismos medios de comunicación colectiva. ¿Cuándo usted ha indiciado, ha señalado con el dedo algún responsable de afectaciones contra el dinero del Estado, del pueblo? Hay exfuncionarios que han sido señalados. ¿Quién les ha señalado? Y estos deben mirarse al espejo, les dice, y decir o decirse, yo soy corrupto o yo no soy corrupto. Póngales en fila a los 130 y pico de asambleístas. Óigame bien. Es como que el señor Contralor Polit les pone en fila para que no suene a despectivo, en fila. No digo nada más, en fila. No, pues hay un término ofensivo que dice en fila india. Es lo que trato de evitar, porque eso no es conveniente. Se ponen en fila y entonces el señor Contralor les pone un espejo. Es lo que grafica la información. Y entonces ahí les dice, tengan ustedes la bondad de mirarse a este espejo y decirse, ¿soy corrupto o no? Miren ustedes. Nosotros cumplimos con entregar insumos precisos y claros, le dicen a Carla Maldonado desde la Contraloría. Lo dice en una entrevista al propio o al mismísimo Contralor Polit. Y él replica tras cada pregunta, a ver pues que
se ponga de uno en uno frente al espejo y diga soy o no corrupto. ¿Quién hace ese ejercicio? Hágalo en una plaza pública, para que estén todos los actores. Habría que llevarlos a ese estadio gigantesco que construyeron en la provincia de Manabí, aduciendo de que ahí iban a construir una gran refinería que iba a llevar el nombre del Océano Pacífico. Entonces, allí dice, porque nosotros, la gente de Contraloría, solamente cumplimos con nuestra tarea al entregar insumos precisos y claros. Los otros deben hacer su trabajo. O sea, seguramente los legisladores, porque a ellos les manda toda la petaca de descuidos de parte de él y de ese organismo que se ha ganado la plata 9 años sin decirnos. Este señor, comprobadamente nosotros con Fiscalía, en una hermandad de perdones, hemos podido, señor coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, apelo a usted para que le diga a la ciudadanía por qué el acerto suyo de que la Contraloría está con Dios y con el diablo. No se puede estar con Dios y con el diablo. ¿Cómo usted sustenta este acerto, señor economista Rodríguez? Buenos días. Me gustó mucho porque estoy cuajando una premisa para luego tratar con el presidente de los empleados públicos de la Federación de Servidores Públicos, el señor licenciado Miguel García, quien se encuentra con todos los funcionarios antiguos de la administración pública recabando información de gastos que huelen mal. Revela Miguel García Falconi que hay muchísima información de gastos que huelen mal. Miguel García Falconi, presente en nuestros estudios, es el presidente de los empleados públicos del Ecuador y añade que muchos de sus compañeros serán fiscalizadores de la gestión del correísmo. Serán fiscalizadores de la gestión del correísmo, vamos a averiguarle de qué manera. Y ellos anticipan que están reuniendo documentos de aquellos proyectos y gastos que huelen mal durante estos 9 años. ¿Cuántos son de manos limpias? No muchos. Ya lo probaremos a su debido tiempo. Esto es lo que sentencia García Falconi. Así es que quisiéramos escucharle a usted por el otro acerto, porque lo que dice es que el Contralor dice que los señores asambleístas, los legisladores, han sido mediocres en cuanto a hacer un seguimiento de todos los actos de corrupción que han venido dándose en estos 9 años en el Ecuador. Entonces, allí estamos con todos los testimonios como este que acabo de mencionar. Los legisladores han sido mediocres en lucha contra la corrupción, o este otro. Nosotros cumplimos con entregar insumos precisos y claros, y los otros deben hacer su trabajo. ¿Quiénes son los otros? ¿Fiscalía? ¿Asamblea? Hay funcionarios que han sido señalados, deben mirarse al espejo y decirse, ¿soy corrupto o no? ¿Y ustedes piensan hacer similares ejercicios de comparecencia ante el espejo? Le pregunto al coordinador de la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Muy buenos días, economista. Gonzalo, muy buenos días.
Yo creo que esta es una extraordinaria oportunidad que me da para efectos de un poco poder explicar a quienes, a ese inmenso auditorio que tiene usted en la radio, que desde aproximadamente 15, 20 años, el poder político ha venido creando alrededor de las leyes una maraña que le sirva de coraza para efectos de defender justamente los actos corruptos. Hemos entendido por información indirecta que el fiscal general de la Nación está enviando a la Corte Nacional un pedido de archivo de la denuncia que hizo la Comisión Anticorrupción sobre la hidroeléctrica Mandurriaco. Y vea usted que el argumento que él asumiría tiene relación con esta coraza que se ha ido creando en el transcurso del tiempo, justamente por los políticos, para evitar que sean descubiertos en un futuro. El fiscal aparentemente manifiesta de que en el informe de Contraloría no existe la tipificación de delitos, sobre todo aquellos que van en contra de los dineros del Estado por parte de los funcionarios públicos. Y eso haría que básicamente cumpla con esa disposición existente en la actualidad, que previa el inicio de cualquier demanda o juicio en contra del funcionario público que haya utilizado mal los fondos públicos, se requiere un informe de Contraloría en donde se tipifique y se nombre a la persona correspondiente. Esto, pues básicamente nos abre una puerta para poder decir realmente y preguntarle al Contralor General del Estado si es que en definitiva en sus 2000 informes que él dice que se ha hecho y han sido enviados a la Fiscalía, si es que en esos informes están o no están nombrando a funcionarios y determinando responsabilidades administrativas, civiles y penales, que esta parte es la fundamental. ¿Hay o no hay nombres de funcionarios de alto rango de cualquier gobierno en donde se determinen las responsabilidades? Como no existe una determinación de responsabilidades, pues el fiscal le va a demostrar a usted lo que le estoy diciendo yo en este momento en los próximos días, cuando la Comisión Anticorrupción acuda ante la Corte Nacional a audiencia para decirle que son unos mentirosos, y unos farsantes, que son ellos mismos los que han ido creando aquellas disposiciones legales, y no solamente en el COIP, en el Código Integral Penal, sino a través de todas las leyes para efectos de ocultar aquellas metidas de mano en los fondos públicos. Usted vio el día de ayer o el día de anteayer en la Asamblea Nacional la discusión alrededor del tema de las declaraciones de patrimonio que deben hacer todos los funcionarios públicos. Como que hubo la intención mañosa de hacerlo secreto, como existe secreto en este momento, a pesar de que se viola la ley en aquella información que debe ser pública. El gerente general de la SELEC me contestó hace aproximadamente un mes diciéndome que no puede darme información que es pública, y bajo esas condiciones, como no podemos hacer reclamos en una justicia que está secuestrada justamente por un solo poder, pues básicamente se nos ha hecho completamente complicado el acceder a aquella información que nos pueda servir para determinar responsabilidades penales. ¿Le preguntó usted del proyecto Mandurriaco alguna información que le hacía falta para complementar indicios de quiénes fueron los que se beneficiaron con esos más de 100 millones de dólares, 130 millones de dólares que creció el precio de ese proyecto hidroeléctrico? Nosotros hemos dado los indicios y hemos dicho quienes presumiblemente tendrían una responsabilidad. Lo que pasa es que en los informes de Contraloría se establece realmente el sobreprecio, pero no determinan cuáles son los funcionarios que contrataron, que hicieron los contratos adicionales, los complementarios, o los que básicamente manipularon todo lo que es la contratación pública. Si es que no hay una determinación específica en el informe de Contraloría, pues ninguna otra autoridad a nivel nacional, ningún organismo de control puede iniciar una acción penal en contra de cualquier funcionario. Pero yo le decía que el señor Contralor dice que hay muchos funcionarios que han sido señalados seguramente por Contraloría. Yo no recuerdo a ninguno en particular. Pero les invita, les exhorta o les exige que deben
mirarse al espejo y decirse soy corrupto o no. ¿Qué le parece a usted este ejercicio que sugiere el señor Contralor General del Estado? ¿Cuántos espejos se requerirían? Ya, Gonzalo, justamente nosotros estoy adelantándole una noticia. Para el próximo día miércoles iremos a las 10 de la mañana a la Comisión de Fiscalización del Congreso a entregar una denuncia. Vamos a demostrarle justamente que, en definitiva, ni el Congreso, ni la Contraloría, ni los organismos de control toman acciones tan naturales. Sí lo toman, pero cuando son secretarias, cuando son, como es algún director financiero pequeñito, algún chofer, pero de la cintura para arriba, pues básicamente no se está haciendo una puntualización de aquellas personas que son responsables en el mal manejo de los fondos públicos. Pero deben haber también gentes de manos limpias. Evidente, Gonzalo. Pues yo creo que realmente una gran cantidad de funcionarios públicos que creyeron en la Revolución Ciudadana y que continúan todavía pensando en que las cosas marchan bien, en definitiva, como que tienen un velo en la cara y no se dan cuenta de que hay algunos funcionarios que realmente se han enriquecido en el transcurso del tiempo. Que nos dejen trabajar, que nos den las posibilidades de acceder a la información pública y seguiremos demostrando temas alrededor de este asunto. El día miércoles hablaremos sobre un tema que va a interesarle a la opinión pública y tiene relación con un contrato voluminoso que se hizo y que se constituirá posiblemente en el futuro en un gran elefante blanco. Contrato gigante. ¿Tiene algo que ver con la refinería del Pacífico? ¿Perdón? La refinería del Pacífico. Ahí hay mucha tela que cortar. Son 169 contratos, hemos ido agrupando la contratación en lo que es la obra física, en lo que es son los estudios, en lo que son los pagos a profesionales, servicios profesionales, en lo que tiene relación con lo que es la compra del terreno. En todo eso va a ver usted realmente que es algo que nos va a llevar varios capítulos de una inmensa telenovela en donde se demuestra realmente de que ha habido un alegre manejo de los fondos que hoy día se necesitan dentro del presupuesto general del Estado. Por ahí creo que es la misma gente que también no ha justificado los 1.200 millones de la refinería de Esmeraldas. 1.200 millones. Entonces va gente que conoce, que entiende del negocio, de la inversión tecnológica que se haya hecho ahí, y dice, yo honestamente no veo que haya mejorado la productividad de la refinería, o hayan innovado fases tecnológicas que le den mayor dimensión de producción a la refinería. No, es la misma refinería, como que le han charolado, ¿no? Como que sí, exactamente, le han echado franela. Entonces, estos compañeros tienen unas frases muy interesantes. Le han echado franela y los 1.200, nos dirán ignorantes, todo lo que sea, por aquí está invertido, por acá está invertido. Que demuestren a comisiones donde, por ejemplo, esta anticorrupción ciudadana pueda convocar a expertos en la materia para que hagan también un inventario y den un informe al país de carácter eminentemente técnico, y así otras obras que solo han puesto cantidades y más bien gritan cuando mencionan las cantidades. Y los 1.200 millones que hemos gastado en prácticamente reconstruir la refinería de Esmeraldas, ¿cuántas veces nos ha dicho el señor presidente de la República? En un montón de sabatinas, ¿cierto? Pero van técnicos, se dan cuenta los técnicos, han pedido incluso muchos de ellos documentación técnica para verificar en dónde estaría empleado esa gran cantidad de dinero, y no sé si hayan sido atendidos, pero aquí los que vienen y son expertos
y van a los medios de comunicación colectiva, siendo tales, pues siempre objetan que dónde está el dinero de la refinería, o se burlan y ven que hay una negligencia incluso de demostrar, como esta, mi querido economista Rodríguez, como esta que le va a explicar al país el licenciado Miguel García. Y es que el exministro Marco Flores nos trajo acá a la Radio Democracia un inventario del presupuesto general del Estado y su movimiento en los 9 años de gestión del correísmo. Y entonces Marco Flores, a él me refiero, dice que solo el año anterior se han gastado como masa salarial, prácticamente se triplica la masa salarial, de 3.600 millones con la que terminaron el año 2006, efectivamente, sube a 9.500 millones de dólares, ¿no es cierto? 9.500 millones de dólares. En masa salarial se ha gastado 9.500 millones. En radio hay que repetir las cifras. 9.500 millones se ha gastado el año anterior, triplicando la masa salarial de los otros años, lo que se supondría para cualquier entendido de que ese crecimiento tiene implicación directa con los empleados públicos. Y ahí viene, con sus escepticismos, sus dudas, sus análisis, sus estudios y el compromiso frente al país. ¿En qué consiste este compromiso? De que todos los empleados públicos se preparan para fiscalizar el paso de el correísmo o de la Alianza País en el ejercicio administrativo del Estado. Tenga la bondad de explicarle, Miguel, saludando a Jorge que nos está oyendo en la línea telefónica. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por este espacio. Buenos días a los oyentes y un saludo para Jorge, un triple abrazo. Muchas gracias por sumarse a esta campaña de buscar transparencia y honestidad en las acciones que ha implementado este régimen. La nota por la que usted ha tenido la bondad de convocarme fue realizada con el periodista Marlon Puertas. Sí. Y recoge específicamente la experiencia que hemos tenido los empleados públicos en este periodo en donde ha fugido de presidente, sigue como presidente el señor economista Rafael Correa, y de primera mano, como somos empleados activos, tenemos la responsabilidad de la dirección de una organización en donde todos los compañeros nos reportan las novedades, los olfatos y las circunstancias que se suscitan en cada una de sus instituciones. Hemos hecho más o menos en términos sucintos un resumen de las experiencias que tienen los compañeros que hemos tenido nosotros en esta larga trayectoria en el sector público. Así como usted reconocerá que la experiencia no se compra, la experiencia se la gana poco a poco. Usted tiene un olfato, yo lo he escuchado mucho, cuando entrevista sabe perfectamente, inclusive creo que debe saber ya por la cara quién le está mintiendo, quién está dándose las vueltas para no decir la verdad. Esa es la experiencia de su profesión. Nosotros, y digo yo en la nota, como empleados públicos hemos desarrollado el olfato, y enseguida los que vienen, por ejemplo, se cumplen los axiomas de nuestros viejos que nos decían: quien habla de mucha honradez, duda. Cuando manos limpias, manos limpias, manos limpias, manos limpias. Entonces, o es porque se enjuaga a cada rato, o porque está queriendo dar una imagen diferente. Y hemos desarrollado el instinto en el sentido de saber qué mismo quiere el nuevo funcionario, qué mismo sabe el nuevo funcionario, a qué mismo viene el nuevo funcionario. Y ahí está graficado que en algunos casos hemos detectado de que este famoso proyecto, esta entelequia, que siempre se dice el proyecto revolucionario, el proyecto en algunos casos, muchos casos, no es ningún proyecto revolucionario, es un proyecto
personal del que viene de salir de la pobreza, y lo reconocemos nosotros, han tenido bastante éxito en lograrlo. En consecuencia, ahí estamos hablando del ingreso de un sinnúmero de funcionarios públicos. Pero hace un reparo este importante periodista de investigación que es el compañero Marlon Puertas. Él le dice a usted, prácticamente hay un triple gasto este momento, a partir de los 3.600 millones. El año anterior fueron 9.500 millones que costó la masa salarial. Entonces Marlon le dice, se ha triplicado el gasto, pero no necesariamente se han triplicado el número de empleados, porque, claro, si ha subido a 9.500 de 3.600, quiere decir que tendríamos el triple de empleados públicos. ¿Cómo explicar esta situación? Bueno, las cifras están ahí graficadas en el presupuesto de cuánto es masa salarial y cuánto es ahora. En consecuencia, la primera circunstancia que a veces han desorientado a la opinión pública es en el sentido de hacer aparecer que ese crecimiento de la masa salarial se ha reflejado en un desmesurado incremento de los sueldos y salarios. Por eso es que insisto yo como presidente de la Federación en determinar, no es verdad. Este es el 6º año de congelamiento de sueldos y salarios, pero siempre hago la puntualización de la escala salarial de la tropa para que nos entienda la ciudadanía. Hay 2 escalas, que eso tienen que saber, la escala de los funcionarios y servidores públicos, pongámosle normales, no quiero decir que los otros sean anormales, aunque algunos se han ganado más o menos a pulso eso, y la jerárquica superior, que es de directores para arriba, presidente a la cabeza. En consecuencia, si es que no se han incrementado los salarios, más claro, se han congelado los salarios, 6 años, ¿cómo se explica que no se grafique este crecimiento de la masa salarial en los salarios? Si el presidente de la República no quiere aceptar, porque no lo quiere, de que ha habido incremento de personal, una masiva incorporación de funcionarios, entonces, aceptando los principios de él, querría decir, ni ha habido ingresos masivos, ni ha habido incrementos salariales. ¿Dónde se va el incremento? Entonces, ahí empieza uno a escarbar. Sí tiene destino. Y es mucho dinero. Es mucho dinero. 5.900 millones de dólares. 9.500 millones. No, quitando los 3.600 millones. Desde luego, entonces es una inmensa. Entonces ahí vamos viendo ya las primeras circunstancias. Eso. Lo que hemos dicho, y eso es Vox Populi, es que han proliferado las consultorías, que se les paga también como masa salarial a los famosos consultores, pero por decenas de millones de dólares. O sea, es una cosa que le revuelve el estómago a usted. Consultorías para saber si el agua es líquida. No, pongámosle, para darle un ejemplo. En julio del 2011 se aplica por primera vez. Ustedes sí deben tener, perdone la interrupción, la lista de estos. Tenemos las consultorías y sabremos en su momento dado poner a consideración de una instancia idónea, imparcial, que no repercuta con el que está denunciando y al que denuncia le metan a la cárcel. Para darle una pauta. En julio del 2011 se despide por primera vez a alrededor de 4.000 personas en la primera tanda con la aplicación de la compra de renuncia obligatoria. Se crea un caos porque esta primera circunstancia fue con policías, con agresión, con fuerza, el desalojo de los compañeros que fueron despedidos del sector público. Se crea pues pánico en el sector y lo denunciamos. A renglón seguido se contrata una consultoría por decenas de miles de dólares para que se investigue cuál es el clima laboral después de los despidos brutales con policitos. Yo le podía decir en 30 segundos cuál es: pavor, desconcierto, intranquilidad. Ese es el clima laboral. ¿Qué clima laboral va a haber cuando le despiden con policía incluido, con agresión incluida? De este tipo de consultorías
se ha rodeado la gente. Entonces algunos parecen inmaculados, de pura coincidencia el consultor es el cuñado, el hermano del auxiliar del hogar, etcétera, etcétera. En consecuencia, por ahí se han ido decenas de millones de dólares, y bien me parece que ahora por fin el presidente de la República no ha repercutido mucho, ha dado la orden de que se acaben las consultorías. Ya, de consultorías estamos cansados. A la hora que reacciona. Pero en algún lado se han ido, y también se han ido en las canonjías que tienen la jerárquica superior, esto es la escala de los directores, de los máximos. En consecuencia, desplazamientos, asesores, consultores, choferes, pajes, el que les lleva el portafolio, el que se preocupa que más de 25 grados hay que ponerle un hidratante al señor ministro. En eso, poco a poco, se ha ido el dinero, pero no ha repercutido en una mejora salarial, no ha repercutido, que es lo más grave, Gonzalo, en una mejora de los servicios públicos, en la calidad de los servicios públicos. Ahí hacemos una reminiscencia de que finalmente hemos llegado a la conclusión certera de que el proyecto de algunos es un proyecto personal, un proyecto de hacer bastante dinero, y expresamos la duda y la sorpresa de cómo se han multiplicado los panes en los ingresos de los de la jerárquica superior, que siempre se quejan que ganan muy poco y que ganando muy poco viven muy bien. En consecuencia, lo que refleja la nota periodística, Gonzalo, es la experiencia de vida in situ de los compañeros, que saben perfectamente, y ahora lo afirman y sabremos probarlo, de que aquellas aseveraciones de que mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias, al menos de esta última, está en tela de duda. Pero ¿creció o no creció la burocracia? Claro que creció, no sé por qué lo niegan. 467.174 era el número de funcionarios públicos que nosotros teníamos en el presupuesto del Estado cuando llegó el presidente Correa. Luego en el 2012 ya se detectó la incorporación de alrededor de 90,000 más en la masa salarial, en la nómina, y finalmente... Es decir, votaron a 30,000. A 30,000 empleados, pero luego incorporaron con contratos a 120,000, algo así. El presidente de la República, cuando se habla de las cifras, asevera de que averigüen dónde se han incorporado. Ahí están en la policía, están en los maestros, están en la salud. Sí es cierto que se regularizó a algunos trabajadores de estos sectores que estaban bajo contrato, pero hay que tomar en cuenta que para las cifras, para la historia, tiene que quedar en claro que de los 31,000 empleados que han sido despedidos bajo el mecanismo de compra de renuncia obligatoria, sus partidas presupuestarias no fueron eliminadas, en consecuencia no se les votó por exceso de personal, ¿sí? Esas partidas quedaron ahí y fueron llenadas con adeptos al régimen, algunos con méritos, otros sin méritos, la mayoría de ellos con méritos de tener un buen padrino. La metodología era tener un buen padrino. Sigue siendo. Por ejemplo, en eso... ¿Y qué se necesita para ser padrino? Ser influyente dentro del partido de gobierno. Ser influyente dentro del partido de gobierno y tener una posición relevante dentro de la administración pública. Ahí sí yo me permito, a riesgo mío, de afirmar que es casi sin excepciones, que todos los señores ministros, los señores directores se han dado modos de repartir en el sector público a todos sus familiares, pagándose mutuamente los favores. Como yo explico ahí, dice, pero está prohibido el nepotismo. Claro que está prohibido el nepotismo, y el nepotismo es que la autoridad nominadora no podrá nombrar a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Como sí saben eso, perfectamente le solicitan al ministro B que les ponga a los parientes del ministro A, y ellos a su vez les recogen a los del ministro B. Esto es un patio familiar, y ya sabremos perfectamente cómo ingresaron, con méritos o solo con el mérito de tener de padrino al ministro, al director, etcétera, etcétera. Los contratos de servicios ocasionales será
la metodología para ingresar, y luego se quedaban ya con nombramiento. Creo que se ha violentado la ley, Gonzalo, y eso está clarísimo. Yo no sé por qué no ha dicho nada. Dirán, así ha sido siempre. Bueno, en todos los gobiernos. Bueno, en todos los gobiernos se ha dicho que no hay cómo utilizar como botín político al Estado. Este gobierno lo ha hecho. Esto es casi un feudo familiar, pero también hay normas que están vigentes en este gobierno. Por ejemplo, el artículo 58 que dice que no pueden haber más allá del 20% de funcionarios contratados en relación a los estables. Y hay instituciones en donde hay el 80% de contratados y 20 estables. Se ha violentado las disposiciones legales. ¿Y eso es prohibido? Es lo que el artículo 58 dice que de la ley orgánica de servicio público establece de que los contratados de servicios ocasionales no pueden superar más allá del 20% de la nómina, y hay instituciones enteras. 100%. Yo le puedo decir el CES. 100% contratados de servicios ocasionales. ¿Y quiénes entran en servicio? Ellos dicen que solamente en el universo de Alianza País hay los técnicos. A eso dicen, y entonces... Hay los cerebros. Esa es una de las cosas, Gonzalo, antes que termine la entrevista, una de las cosas nefastas para nosotros es la involución que ha significado para los servidores públicos el estar bajo la égida de este grupo de prepotentes, vanidosos, e ineptos, porque en algún momento hay que sacar la verdad. Aquí se dice los súper preparados, los PhD, los ni sé cuánto, ni sé cómo, pero nosotros podemos decir de que un buen número de funcionarios que ahora fungen de ministros de sus secretarios no sirven para nada más que para firmar lo que el presidente les ordena, sin hacer ningún análisis si están cumpliendo o no con la ley. Y es más, eso sería lo de menos, porque ellos en algún momento tendrán que pagar su circunstancia, sino que además de ello se permiten obligar a sus subalternos para que emitan pronunciamientos, realicen estudios orientados a que se dé un determinado resultado. No el resultado que dicta la ley o que dicta la ética, sino un determinado resultado so pena de que se les califique que no están con el proyecto. Nosotros rechazamos esto porque se ha implementado con este tipo de política una nueva ética. Ahora es la ética utilitaria. Si quieres quedarte, cállate, sordo y mudo. Eso no era antes. Con todas las deficiencias del sector público. Aceptar dócilmente. Es ética utilitaria. Calla. Si ves, no digas nada. Esa es la ética utilitaria, y algunos compañeros piensan que han actuado con ética porque dicen, yo no soy parte de eso que he visto. Todos somos parte de esto, por silencio, por acción o por omisión. El gobierno manda infiltrados a las organizaciones de ustedes. Esa es otra de las cosas que a nosotros nos llama la atención, Gonzalo, en movilizaciones, en las acciones nuestras, en las convocatorias nuestras. Y hemos desarrollado, por el tanto tiempo que estamos en el sector público, el olfato de quién es policía salta a la vista. Entonces resulta de que hay un tipo que está muy fornido, muy fornido, se les nota. No somos precisamente nosotros de los que hacemos cultura física en el sector público, y resulta que son los que están exaltando a la gente para llevarle a otros tipo de decisiones. Este es un gobierno de persecución. Cada que hablamos, Gonzalo, le comento ya como anécdota, nomás después de cada entrevista como esta, yo he llegado a la conclusión que para que haya tranquilidad en mi casa, se desconecta 2 días del teléfono, porque los troles pagados llaman para insultar y decirle hasta de qué se va a morir. Entonces les dejo sin chamba unas 48 horas, porque desconecto todos mis teléfonos para que no puedan insultar, porque al margen de que se diga uno que a uno le resbala, sí le pega que todo el tiempo le estén insultando, y que después, como corolario, el presidente de la República ponga la cereza del pastel y le diga a uno hasta de que se va a morir. Es grave para los servidores públicos. Yo he hablado ahí, creo que ya llega la hora, ventajosamente, del ajuste de cuentas, no en otro sentido, sino... Ustedes están anticipando
una fiscalización masiva. Estamos hasta donde recabando, más se puede. Estamos recabando información, recabando documentos ventajosamente. Hasta ahí no llegan los tentáculos del poder. Sabemos perfectamente de que ocultan ciertos documentos, pero como son muy cómodos. Desperdigaron también las oficinas estratégicas. Me dio la impresión de que... pero son muy cómodos, son muy conscientes de su poder y de su posición burocrática, los que han venido, y no se dan el trabajo, por ejemplo, de sacar copias de sus documentos que van a llevar. Siempre tenemos gente abajo que nos dice, esto huele mal, y en vez de sacar 2, sacan 3. Y eso lo podremos demostrar en su momento. Lo que sí le digo es la aseveración que ha hecho el presidente. Se dice, de que todos son manos 3 copias. Sí, entonces tenemos la posibilidad cierta. Ojalá, Gonzalo, en el 2017 se encuentre la posibilidad cierta de que haya instituciones a las que podamos acudir con la seguridad que se van a procesar nuestras denuncias o la documentación que aportaremos de una manera transparente, sin orientarse para un lado ni para el otro, pero asimismo dando la posibilidad de que aquellos que quieren hacer patria denunciando estas anomalías no vayan a terminar con sus huesos en la cárcel. Sin pelo de vergüenza en algunos ministerios o en algunos puestos claves donde se puede exigir coimas, negociar favores, negociar contenidos de informes, de reportes, obviamente, para que los contratos, las adquisiciones fundamentalmente, se den en favor de esos grupos que resultan conectados naturalmente con los nuevos funcionarios que van prácticamente con la máxima de ir a perjudicar al Estado, a la gente que es dueña de este dinero, que es el pueblo ecuatoriano. Y entonces dicen que sin un pelo de vergüenza mandan a depositar en los bancos, en sus cuentas personales, cantidades que no tienen nada que ver con lo que aparecen en roles. Más que depósitos, mandan a pagar las cuentas pendientes de los bancos, en las tarjetas, y el compañero que les hace el favor se pregunta, oiga, ¿cómo será de hacer, cómo será de multiplicar los panes cuando ganando X suma se manda a pagar todos los meses 3X sumas y sin temor, sin que se les mueva un pelo? O sea, hay un desparpajo en llevarse las cosas, y ese desparpajo no puede ser otra cosa porque estaban, porque ahora ya están cambiando, estaban seguros de la impunidad, Gonzalo. No, aquí no pasa nada, tenemos control de todo, aquí nadie nos puede investigar, y el que investiga se va afuera, si es que es interno, y el de afuera, todo está bajo control. Ahora están nerviosos, ahora ya están nerviosos, como pongo la nota ahí medio anecdótica, ahora ya saludan, ahora ya contestan el saludo, algunos hasta ya saludan, ahora están preocupados porque su patrón ya no va a ser reelecto, y en consecuencia saben perfectamente que van a perder en la asamblea, saben perfectamente que no van a ganar la presidencia, pongan a quien pongan, porque ya verá usted que en el transcurso de los próximos meses las cosas que saldrán al aire para el conocimiento de la opinión pública, y llegaremos a la conclusión, ojalá Dios no quiera, de que lleguemos a la conclusión de que se ha cumplido como una orden lo que decía el presidente, que pueden robarse todo, menos la esperanza. Ojalá no haya pasado eso y alguna gente no haya pensado que es orden. De manera que los empleados públicos van a ser aliados de la fiscalización que se viene. Vamos a ser aliados y estamos haciendo esto para recuperar nuestra capacidad de ser ciudadanos honestos, porque no hemos tenido la posibilidad real de que nuestra voz sea escuchada o que la voz de los compañeros sea escuchada, porque en algunos casos sí han advertido los compañeros, sí han advertido que esas cosas que se están haciendo no están dentro del marco de la ley,
y jamás han sido reconocidos por este acto que está dentro de la ética, sino que más bien han sido reprimidos o, en el peor de los casos, desplazados, desalojados. Lo que hemos hecho en esta nota, lo reconocemos, y eso que Marlon ha tenido la bondad de no poner expresiones un poco más duras, graficantes, y eso le agradezco, porque eso puede interpretarse como que, bueno, hemos hecho algunas... ¿Ha habido cargas de odiosidad? No, en consecuencia, eso recoge la experiencia de los servidores públicos. Eso recoge una circunstancia que la estamos viviendo todos los días, no es que nos cuentan, la estamos viviendo todos los días, de que muchos de los colaboradores del señor presidente de la República, no están en el marco de lo que él dice que deben ser sus colaboradores, de manos honestas, de mentes lúcidas y de corazones ardientes. Al menos lo de manos limpias, de manos honestas, podemos dar fe, y ya verá en su momento. Yo aspiro que el presidente no conozca. Sería terrible que, conociendo, haya permitido que algunos de ellos se reciclen, porque van de sitio en sitio. Y lo grave es que a muchos les hemos conocido, Gonzalo, a mucha gente con trayectoria. Les hemos conocido en otro andarivel, de estricto apego a la ley, de estricto apego a la ética, y ahora cambian las cosas, mienten a mansalva. En consecuencia, hemos llegado a la conclusión de que se ha producido un proceso de involución en todos los sentidos, especialmente en la jerárquica superior, en el sentido de lo que es moral. Y por eso es que la organización ha hecho un esfuerzo, y hemos comprado toda la edición del libro de Pedro Jorge Vera, porque es absolutamente, le recomiendo, es extraordinaria el contenido de leí hace muchos años. Sí. Por la plata baila el perro. Y créame, alguna gente ya les ven algunos ministros bailando, y parece que no camina, parece que está bailando. De pronto es porque por la plata baila el perro. Pero es terrible la circunstancia, la experiencia que arroja este paso de los 9 años de algunos funcionarios, y qué mala onda que en algunos casos son jóvenes que están incursionando recién en el sector público. Qué buena onda que es del cambio generacional. Qué mala onda de que se les haya exigido que cierren los ojos ante las circunstancias que están ahí, y que pretendan aplaudir cosas que van en contra de el desarrollo humano, del desarrollo de la sociedad, y que encima de eso se pongan en unas poses como que desconocen que todo lo que tenemos ahora es el producto del sacrificio, de la lucha, de las lágrimas de nuestros viejos, de nuestros antecesores, y que en consecuencia lo menos que deberían hacer es precautelar lo que se ha logrado y mejorarlo. Pero muchos, siguiendo el mal ejemplo que nace desde la cabeza, se llenan de prepotencia, no sirven o no han servido, podemos decir ahora, para nada, más que para su proyecto político. No es proyecto, para su proyecto personal de salir de la pobreza. Es una experiencia que se grafica ahí, y desde luego, conscientes de que somos empleados públicos, usted entenderá perfectamente lo duro que es decir las cosas a riesgo porque sabemos perfectamente de que a nadie le gusta que le desenmascaren y que le digan de que inclusive su cambio de ideología ha sido por estas mezquindades que están graficadas. Honesta. Desde luego, hay gente honesta. Incluso hay gente honesta dentro de este propio gobierno. Exactamente. Dentro de este propio gobierno, no, desde luego que sí. Pero hay otros que están usufructuando de la honestidad o del candor de algunos, y que han hecho mucho dinero. Muchísimo, exageradamente. Mucho dinero. Punto que no han abierto cuentas aquí. Tienen entre ellos, se han cruzado información donde cada experiencia ha sido más favorable en cuanto al sigilo, fundamentalmente el sigilo, la seguridad de que esos fondos lo depositan en buenas manos,
y calculan los tiempos. Para esta fecha es lo que me han contado, y que no es necesario ni que viajen. Cumplen determinados requisitos y esa plata está fuera. ¿Cuánto de esa plata nos está haciendo falta para subsanar por lo menos un 30-40% de la crisis del gasto que ellos inflaron? ¿Cuánto? Y un ejemplo clarísimo es, Gonzalo, y esto es fácil, hacer un seguimiento desde la ciudadanía. Cambio de ministro, o cambio de secretario, o cambio de autoridad, llega el hombre y le parece que las oficinas están muy mal y que tiene que reformularse de acuerdo a su visión de lo que debe ser una oficina. Gonzalo, ahí sí, sin excepciones. En las refacciones de los edificios, de las instituciones públicas, con las refacciones, con el costo de estas refacciones, se hubiera hecho un conjunto de ni sé cuántos pisos nuevo. Viene el uno, cambia. ¿Y será por falta de comodidad? No, porque para que haya lleve, tiene que haber contratos. Eso estamos viviendo en carne propia. Dígame usted, ¿tengo o no tengo derecho a estar indignado cuando después de lo que veo, de lo que oigo, de lo que me informan, de lo que tengo, escucho que siguen diciendo a voz en cuello y en boca llena que son de manos limpias? Entonces, sí indigna. Vuelvo a repetirle, Gonzalo, 6º año de congelamiento de sueldos y salarios. Crecimiento brutal de la masa salarial, 9.500 millones de dólares. Exigua calificación de la calidad de los servicios públicos. No han mejorado como debió haberse mejorado. La población sigue exigiendo, y con toda razón, que mejoremos el servicio público. Niveles de eficiencia. Y, en consecuencia, ¿cuál es la circunstancia que puede presentarse o que podemos nosotros presentar ante la ciudadanía como un logro del sector público? Muy poco. En términos morales, casi nada. Miguel García, muchas gracias por informar. Porque estamos informando, pero usted es el que decide.